encuentras en estos tiempos mundialeros, pero tan dolorosos, ¿no? Como la pérdida de esa, de esa mujer historia que ahora se ha vuelto una leyenda, pues debe de Bonafini, ¿no? El abrazo solidario y pues nos gustaría que por ahí empezáramos un poco antes de entrar al tema. De las últimas décadas, digamos. Eve Bonafini se construye como un sujeto político a partir de una de las dictaduras más crueles que hemos tenido en Argentina y su figura con la de las madres que también sufrieron no solamente la persecución, sino la desaparición forzada, eh, se construyen como un sujeto político, decía, de una envergadura continental y mundial, porque ellas se enfrentaron con el cuerpo lo que muchos ni siquiera enfrentaban con las palabras. Eh, Fueron una expresión clara de ese deseo por la democracia, por la libertad, por la paz y por el amor fundamentalmente, ¿no? Porque era gente que eran compañeros que salieron a pelear por sus hijos, que salieron a pelear por sus familiares y mostraron una realidad que se quería ocultar, la develaron y después, cuando la democracia formal volvió a la Argentina en el año 83, siguieron peleando para mantener en alto los valores por los cuales habían sido desaparecidos y asesinados muchos compañeros. Entonces ahí la presencia de la Asociación de Madres fundamentalmente eh, se transforma en una herramienta política indispensable, más allá de haber sido, de haber sido y de haber nacido como un organismo de derechos humanos, se transforma en una organización política con un claro discurso antiimperialista, con un claro discurso libertario en función de la libertad de nuestra América, de la libertad popular, y, y su figura, su discurso trasciende, un discurso inquebrantable, un discurso insobornable, un discurso que constantemente llamaba a la organización de la gente y obviamente un discurso que se prolonga en el tiempo y que no se va a terminar nunca, más allá de que muchas de ellas este, han quedado tres o cuatro madres vivas que son inclusive mayores que Eva y algunas de 95, 96 años y, y que van a seguir dando batalla como este jueves en donde el movimiento popular se va a encontrar en la Plaza de Mayo para arrojar sus cenizas a la plaza y obviamente van a estar estas madres y va a estar todo el movimiento que históricamente ha acompañado a las madres y la lucha continúa, así que siempre van a estar presentes. Así es, Oscar. De estas pérdidas, yo siempre digo que uno siente cómo van las cosas, que son personas irrepetibles y súper necesarias, ¿no? Son personas que uno las quisiera tener justamente por lo que tú decías, por esa entereza, por ese compromiso, por esa convicción, por esa claridad para ver esas amenazas, ¿no? A veces ahora la gente dice, no, eso ya no va a pasar, eso pasó hace tiempo, se han quedado, ustedes viven en los 70 y no se dan cuenta que ahora que vivimos, o sea, que más bien estamos como involucionando, regresando a la caverna con esa ultraderecha que cada vez es más cavernaria, que cada vez es más, más asesina, porque basta oír cómo se expresan en todas esas grandes empresas mediáticas, ¿no? Cómo incitan al odio, incitan al asesinato. Ayer nomás veía en un programa justamente de la Argentina que alguien
no sé, no le conozco a este señor, tú a lo mejor le ubicas bien, pero decía que había que eliminar la palabra acá de la Argentina y del vocabulario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso solo son declaraciones fascistas, no son declaraciones democráticas, inclusivas o de escuchar al otro, ¿no? Y esa es la ultraderecha, esa es la derecha siempre, ¿no? Que actúa por intereses, que actúa para defender sus propiedades, sus bienes, jamás para defender derechos, para pensar en sociedades, por lo menos medianamente equitativas o con algo de bienestar, ¿no? Sino en función de tener, casi regresarnos a la esclavitud, ¿no? Eh, Salvo porque no nos pueden poner cadenas, pero por lo demás ese es el plan, digamos. Entonces, sí es súper doloroso. Yo siento igual que tú esa ausencia, ese vacío grande que deja Eve por toda esa historia, por todo lo que ha implicado y porque ese nunca más que siempre lo han dicho en la Argentina por la crueldad que vivió el pueblo argentino en la dictadura militar, eh, hay que seguirlo gritando y hay que seguirlo luchando, porque si no se va a diluir en el tiempo y eso se va a repetir y con mucha masaña, ¿no? Entonces, creo que en eso hay que estar como súper atentos, ¿no? No confiarse de que no hay como bajar las banderas, digamos, ¿no? Ayer le escuchaba a una compañera de la Argentina que ella decía, a Eve no se la llora, a Eve se la milita. Entonces creo que por Claro. ahí es, ¿no? La consigna de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo es ni un paso atrás. Con eso te dice todo. Esa fue, eh, digamos, es el emblema de lo que ha simbolizado la lucha de las madres. No retroceder un paso, seguir siempre hacia adelante, no detenerse ante nada, ni ante la dictadura, ni ante las lluvias. Hay mucho material que muestran constantemente desde el año 77 en adelante esa presencia firme, consecuente, ese acompañamiento que después se extendió no solamente a la presencia en la Plaza de Mayo, sino también a otros lugares a donde la gente los necesitaba, las necesitaba y ellas estaban presentes. Eh, Fue una historia, digamos, la historia que a mí me tocó vivir con Eve, por ejemplo, para mí es una historia que no se ha cerrado ni se cerrará nunca y, eh, y siempre fue de hacer cosas nuevas y salir adelante y convocar y tener presencia en las marchas y ver con qué aparecíamos y siempre ligada a la cultura. Eve siempre estaba ligada a la cultura, siempre estaba ligada a la poesía, era una gran comunicadora. Con programas de radio, con la Universidad de las Madres, con, con programas de televisión. Fue una persona con teatros, había un teatro en la universidad en el año 2000 en el que se presentaban grupos y se leía poesía. Es algo inconmensurable toda esta actividad que desarrollaron durante tantos años y que seguramente van a seguir desarrollando los compañeros, los que queden. Hay mucho todavía que seguir examinando porque se constituyeron también en un fenómeno mundial y en un fenómeno muy particular, porque estamos hablando no de militantes políticos profesionales que abrazaron los derechos humanos, estamos hablando de gente a pie, de hombres y mujeres eh, de- de- que se vieron forzados a reclamar el derecho de saber a dónde estaban sus hijos Ujú. ante una dictadura hipócrita, genocida, y empezaron a construir otra forma de hacer política. Y eso es algo realmente muy trascendente, muy importante, porque en esa época no existían los movimientos sociales, porque en esa época los partidos políticos estaban prohibidos, porque en esa época se casaba y se perseguía a todo el mundo, como le tocó vivir a ellas y a otros compañeros de otros movimientos de derechos humanos. Ujú. Eh, por eso te digo, si, ahora que uno empieza a hilar fino, tiene tantas cosas para seguir aprendiendo de gente común y corriente, de gente de a pie, de gente, y ella lo dice en muchas conferencias, nosotros de Despía tuvimos la oportunidad de entrevistarla en un momento, pero ahí
cientos de entrevistas que le han hecho compañeros de distintos países, en donde ella explica cuál fue su historia, y no solamente la historia de todas las madres, porque no eran profesionales, no eran universitarias, eran gente común y corriente, ya te digo, que trascendió a tal punto que uno después escucha los discursos de Eve, ya sea en la Marcha de la Resistencia o en la plaza, y tenían un contenido profundo, muy profundo, y tenían un diagnóstico certero de la situación política, y su mensaje siempre un mensaje de unidad, de militancia, de trabajo y de constancia. Eso es un poco para poder englobar estas circunstancias de la siembra, como dicen en Ujú, Venezuela, de Bonafini, así es. y, y poder adentrarnos un poco más en algo que ella también denunciaba mucho, porque su lucha fue una lucha antifascista, fue una lucha antipatriarcal, fue una lucha antiautoritaria, fue una lucha por la emancipación de los pueblos, y con una visión muy profunda, supo acercarse a esos procesos y ponerle el cuerpo también, no solamente a la represión. Estuvo con Fidel en Cuba, estuvo con Chávez en Venezuela, estuvo con Correa, con Evo, han sido nominados por las madres, han visitado la Universidad de las Madres. O sea que hubo una interacción en ese construir por la positiva, no solamente en el enfrentamiento a lo más nefasto, que es la derecha. Para mí no hay derecha democrática, toda derecha es destituyente, toda derecha es, desde hasta filosóficamente, es Ujú, excluyente y atenta contra el desarrollo de la humanidad. La derecha atenta contra el desarrollo de la humanidad. Todo su discurso y toda su acción política conlleva una gran cuota de muerte, ¿sí? Sea como sea, sea como sea, sí. ya sea por una mala o por la firma de un decreto de expropiación a los trabajadores a través Ujú, de la quita de derechos, o ya sea a través de las privatizaciones, en donde millones de personas quedan excluidas de los bienes y de los servicios. Siempre hay una constante de tratar de quitar del medio a los más pobres. ujú, Y lo ha dicho Christine Lagarde en una de sus frases célebres que han quedado para la posteridad, cuando dice de que en aquella época éramos 7.000 millones de personas en el mundo, y decía que éramos demasiados. ¿Y quiénes sobraban? claro. Todos los sectores vulnerables sobraban. Los sectores que no se podían transformar en clientes, manteniendo la tasa de ganancia a que ellos aspiran, estaban de más. No servían porque no les servían al mercado, entonces no tenían razón de estar vivos. La naturaleza no tiene razón de ser si no es al servicio del capitalismo, si es al servicio digamos, ni siquiera de la producción, porque también el capital especulativo ha hecho y ha generado desastres ecológicos a través de ese desarrollo de políticas extractivistas. Eh, Hablar de la derecha es hablar de muerte, y es hablar justamente del fascismo, que ha sido una de las expresiones históricas más crueles y más descarnadas Ujú, de la derecha, y que hoy aparecen ante un escenario de crisis del capitalismo, como pasó allá por los años 20 del siglo XX, justamente en la década del 30, del 20, del 30, cuando se da esa crisis a nivel mundial, empieza a desarrollarse en estas corrientes nacionalsocialistas, estas corrientes fascistas, y hoy ante una crisis global generada por la pandemia, por los commodities, la crisis del 2008, vuelve a aparecer otra vez esta forma de estructuración política, que es el neofascismo que estamos viendo, que es un neofascismo ya no aspirante a un capitalismo de Estado, sino de la mano de un neoliberalismo que es más expropiador todavía y más excluyente, y que toma visos terribles, crueles, xenófobos, femicidas, como lo podemos ver en Bolivia en este momento, hay que prestarle mucha atención, como lo podemos ver en Ecuador.
como lo hemos visto y lo podemos ver, porque el crimen organizado, las mafias del narcotráfico y todo eso, están emparentadas con los grandes bancos, los lavados de dinero, etcétera, etcétera. No son corrientes que sean ajenas. Se las quiere ligar con otras cosas, pero no son ajenas. El narcotráfico y el crimen organizado, como las mafias de aquella época de la ley seca en Estados Unidos, estaban ligadas a los grandes bancos y estaban ligadas a las grandes fortunas, que eran las que invertían capital en eso. Entonces, hoy volvemos a ver cómo se repiten esos fenómenos y con una característica por ahí inusual, que es la de verlos entronizados a través, ya sea de los medios de comunicación que les abren las puertas y legalizan y naturalizan el discurso de odio que ellos generan, y por el otro lado de la complacencia de lo que es el Poder Judicial a través del lawfare. Que no solamente se expresa ese lawfare en la persecución política a los sectores populares o a la dirigencia y a la militancia popular, sino también en el encubrimiento y el apadrinamiento de estos sectores retrógrados, fascistas, que delinquen y atentan contra la democracia y contra la Constitución. Entonces, es muy llamativo que, por ejemplo, eh, después me voy a referir al caso de Argentina, que es quizás uno de los que más ande dando vuelta por ahí, pero es muy llamativo que el Tribunal Supremo de Bolivia no se haya pronunciado por el proceso de secesión que está impulsando el señor Camacho, que es un señor, un fascista con todas las luces y con todas las letras, de vieja data, que participó y propició el golpe de Estado contra Evo Morales en el 2019, que viene planteando la secesión desde aquella época de la Media Luna, que no es Ajá. nada más que, ni nada menos que una referencia a la Media Luna croata, ¿sí? que se generó allá en la época en que existía el Imperio Otomano, y la Media Luna Blanca, en este caso propiciada también por sectores croatas que vienen, que están ligados al fascismo, al nacionalsocialismo, a la Ustach de Ucrania, perdón, de Croacia, y esta gente que ha tomado posesión después de la Segunda Guerra Mundial se han instalado en muchos lugares del sur del continente nuestro, el sur de Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Santa Cruz fundamentalmente, en Argentina, en Chile, en Uruguay, eh, generan en este caso un movimiento anticoya, tratando de dividir al país, tratando de separar a la región que aporta el mayor Producto Interno Bruto del resto de la población, con características muy crueles, que las hemos visto desde aquel levantamiento del 2007-2008 contra Evo Morales, cuando ya reclamaban la cuestión esta de la media luna. Oscar, perdón que te Ujú. corte ahí, pero ahí a mí me surge una pregunta, ¿no? Que creo Ajá. que es importante hacerla, ¿no? Y no como buscar o atacar, digamos, al progresismo, pero yo creo que todos nos preguntamos por qué en esta década, ¿no? Progresista para América Latina, eh, no se buscó, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto se olvidaron de lo que es la derecha? Porque experiencias ya había por las mismas dictaduras, el Plan Cóndor, el apoyo de los Estados Unidos. A lo largo de América Latina, las dictaduras y el atentado contra los derechos humanos, pues creo que dejó una marca, digamos, ¿no? En miles de hogares latinoamericanos. Y sin embargo, cuando se llega a tener, digamos, un montón de gobiernos de izquierda, eh, puede volver la derecha y de hecho vuelve y medio intocable, ¿no? O sea, ¿por qué no se pudo ver?
o radicalizar un poco más. A veces yo digo, y no sé si esté bien, pero es que somos excesivamente buenos o excesivamente democráticos, ¿no? Y sabemos que la derecha no respeta cuando se ve acosada, no, no respeta ni sus propias reglas democráticas, porque la democracia que se ejerce en nuestros países es la de la democracia de las élites, no es una democracia que se ha hecho con los pueblos ni nada, ¿no es cierto? Y nosotros aquí en el Ecuador lo estamos viviendo. Ahorita acaban de votar supuestamente al basurero de la historia una ley de comunicación que realmente garantizaba una comunicación de calidad y de todo, y la acusaron de ser una, una ley de comunicación mordaza, ¿no? Claro. Y no se ha podido hacer nada. Lo mismo pasa en este caso con este señor Camacho, que fue evidente su participación en el golpe de Estado y no se hace nada. O sea, no hablo de una persecución, pero sí de darle cargo, sí de inhabilitarlo como ellos han hecho, utilizando las mismas herramientas, ¿no es cierto?, para que este señor no pueda seguir haciendo daño, porque al final lo que hacen es esto, ¿no? O sea, lo que pasó en el 2019 fue terrible. La masacre de Sencaba y Secata es una cosa que uno no esperaba, digamos, o sea, esa brutalidad en el siglo XXI, ¿no? Pensábamos que ya ese tipo de cosas ya no iban a suceder. Entonces, surge esto y justo por el título también, o sea, la izquierda también es dividida, jugando un poco a ver quién es más de izquierda, o sea, no logran articular un discurso y la derecha pues está ganando espacios y los va a ganar porque además tiene plata, porque tiene los medios, pero ¿cómo enfrentamos eso también desde esa izquierda dividida, desde una izquierda además bien desconectada, ¿no? O sea, creo que sí se ha desconectado un poco de lo que tú decías al inicio de Eve, ¿no? Eve era una persona común y corriente, que en el camino fue aprendiendo muchas cosas y yo creo que los pueblos saben muchas cosas. Yo siempre confío mucho en esa sabiduría popular porque uno aprende con la gente, ¿no? Y aprendes y topas la realidad ahí. Y entonces no sé si es que nos fuimos mucho para la academia, nos fuimos mucho para la corrección, nos fuimos mucho para lo tibio, y quizás eso también fomenta un poco la tibieza, perdón, la división en la izquierda. ¿Tú qué podrías decirme de eso? Son preguntas que surgen, ¿no? En todo lo que estamos viviendo. Sí, que serían para una charla Sí. de muchos días, Ajá. digamos. Este, yo creo que hay muchos factores que, primero, la historia no es una historia que se pueda medir temporalmente, ¿sí? Ujú. Nosotros seguimos siendo un continente joven y un continente en donde la derecha, desde que conquistó a sangre y fuego nuestras tierras, nunca perdió el poder, nunca, Así es. nunca perdió el poder. Hemos tenido distintos tipos de expresiones, 200 años. Imagínate vos, los árabes estuvieron en España 8 siglos, 800 años. Nosotros todavía ese periodo no lo hemos traspasado, no hemos trascendido ese periodo, ¿no? Por eso me refiero un poco a la juventud temporal, pero también nos hemos hecho muy de abajo, eh, en un proceso mundial que ha tenido distintos reacomodamientos, y esos reacomodamientos siempre van teniendo influencia sobre nuestro desarrollo libertario, revolucionario, sobre los cambios y las transformaciones. Cuando la crisis del capitalismo se hace más aguda, eso repercute. También tengamos en cuenta nuestro proceso de liberación en el siglo XIX, de independencia y de emancipación, se dio por la crisis que había en Europa, con un rey preso, con Napoleón y con una serie de acontecimientos que permitieron que nuestras fuerzas territoriales tuvieran una cosmovisión distinta y pudieran organizarse en función de declararse independiente de aquellas monarquías que las estaban explotando y subyugando, y que eso había pasado durante 300, 400 años. Después vinieron los otros procesos, que fueron los procesos de división de estados nacionales, en donde
muerto el sueño o postergado el sueño de la patria grande, las burguesías, los terratenientes, que seguían teniendo el poder, obviamente, el poder del dinero, el poder de la tenencia de la tierra, etcétera, generaron las condiciones para poder seguir desarrollándose ellos a expensas de los demás. Son procesos en los que nosotros hemos ido aprendiendo y hemos ido enfrentando las realidades en función de poder vivir mejor. Y esa contradicción no se ha excluido. Vamos a seguir luchando. Nosotros, los que ya tenemos más de 60 años, nos vamos a ir y las jóvenes generaciones van a seguir luchando por lo mismo que luchábamos nosotros, que es por vivir mejor, que es por tener derechos y cada vez más derechos. Y se han conseguido muchos derechos. Derechos que la derecha conservadora no va a reconocer, no quiera reconocer, porque nos ponen en planos de igualdad que ellos no admiten, porque ellos son jerarquistas, porque ellos se rigen por los patrones que más les convenían, que son los patrones de subordinación de los demás. Y la gente, a medida que va pasando el tiempo, lucha justamente por la igualdad de derechos, por la igualdad de derechos y por la igualdad de oportunidades y por tratar de hacer más equitativas las formas de vida y por tratar de apropiarse de lo que le corresponde como sociedad. Entonces, nosotros estamos en ese camino y tenemos alto y bajo. Esta derecha que aparece ahora, en este momento de crisis, obviamente surge también como una respuesta a nuestra incapacidad de poder resolver los problemas que tenemos planteado y que son problemas estratégicos. Marx lo decía, es la explotación del hombre por el hombre, esta gran brecha de desigualdad en donde hay un puñado de multirequete contra multimillonarios y otro inmenso multimillonario continente de gente excluida, postergada y sumergida en la miseria. Esa contradicción, obviamente, en la medida que se va desarrollando la humanidad, va a terminar. Los imperios, hoy nosotros estamos hablando en el marco de una construcción mundial de la multipolaridad, o sea, una construcción en donde una construcción, podemos decir, contrahegemónica, al hegemonismo que durante 200 años ejercieron estas fuerzas atlantistas, tanto de Europa como de América, de Inglaterra, anglosajonas, de Inglaterra como de Estados Unidos, para poder beneficiarse de nuestros recursos naturales y de la explotación de nuestro trabajo. Ahora, el mundo sigue avanzando y esto se está cambiando, ya no es el eje, ya estamos hablando de Asia. En la década de 70, China tenía una de las hambrunas más grandes de las que se podía tener en cuenta en la historia, y hoy es la primera potencia mundial. La primera, Estados Unidos es deudor de China, no acreedor de China, es deudor de China. Para que nos pongamos un poco en situación. Potencias que han sido sancionadas, excluidas, bloqueadas y estigmatizadas como Irán, son potencias, son potencias. Rusia está enfrentando una guerra terrible contra la OTAN y al mismo tiempo está desarrollando una fuerza de construcción a nivel mundial en donde hoy se concentra el mayor Producto Interno Bruto del mundo y la mayor población del mundo, y donde se concentra la mayor tecnología a nivel mundial, que es en esos países de Asia Central, liderados por China, liderados por Rusia, por Irán, por la India, por la India. Imagínate. El mundo anglosajón del siglo XX hablaba solamente de Europa y Estados Unidos, y ese era su mundo. Ese era el eurocentrismo, era lo que primaba. Y ahora nosotros vemos de que ese eje se ha trasladado hacia un lugar totalmente inasequible para nosotros y que es el lugar de las oportunidades y es el lugar a donde se está mirando, lo mira la CELAC, lo mira el BRICS, es el lugar a donde están las oportunidades para la construcción de una nueva civilización. Una nueva civilización, porque sus valores también son totalmente distintos a estos valores del capitalismo
euro-norteamericano que es egoísta, excluyente. O sea, estamos hablando de otra cosa y eso también tiene una influencia en nuestra lucha cotidiana. Así que yo creo que esta aparición del fascismo es una aparición eh, complicada que tenemos que combatir fuertemente, pero que va a adolecer de la misma circunstancia que las otras políticas imperiales. No van a poder dar respuesta a la circunstancia de desigualdad, a las circunstancias de explotación ecológica, a las circunstancias de los derechos adquiridos ya en la conciencia de la gente por tratar de vivir mejor. Y eso los va a poner, obviamente, en el marco de la debilidad, como lo han demostrado esta arremetida electoral muy endeble de estos últimos años que han consagrado otro tipo de gobierno, pese a que ellos cuando tienen el poder tratan de mantenerlo y así todo en muchos casos lo han mantenido, como en el caso de Argentina. Acá nosotros no podemos decir de que el macrismo se ha ido del poder, porque ya vemos lo que está pasando con el Poder Judicial, obviamente está súper impenetrado, súper compenetrado en el Poder Judicial, esta ideología del macrismo neoliberal, fascista, filofascista, este, que ante un evento tan grave como el atentado a la vicepresidenta han desmontado la investigación, han liberado a los culpables y han tratado, junto con los medios de comunicación, de tapar esta circunstancia como si nada hubiera ocurrido. Y gracias a la lucha de los compañeros y de la propia vicepresidenta que se ha presentado como querellante y de sus abogados y del resto de los compañeros del movimiento, esto sigue vigente y se va a profundizar y obviamente va a terminar como tiene que terminar, con esta gente presa y tratando de tomar todos los recaudos para que jamás pueda volver a ocurrir algo semejante, ¿no? Ujú. Justo eso te decía, ¿no? Mira, la derecha cuando llega se pone todos los candados, ¿no? O sea, cuesta muchísimo romper las cosas que ellos hacen por decreto, los negociados. A los pueblos simplemente les queda recuperarse cuando viene un gobierno popular a ver qué hace, cómo levanta las cosas, ¿no? Pero ellos y nosotros, digamos, llegamos a ser el gobierno y no se pudo poner candados, ¿no? Yo entrevistaba el otro día a una compañera de Bolivia y ella decía, fuimos muy ingenuos a no poner candados y ahora estamos en esta situación. A propósito de lo que está haciendo Camacho, ella también nos alertaba y nos decía que lo bueno de todo esto era que se cuestionaba al gobierno de Luis Arce, pero que en este momento había unidad en Bolivia, ¿no? Ya se habían unido todos frente a esta arremetida y esta intentona golpista que quiere dar Luis Camacho, ¿no? Entonces, eso es como, yo a veces digo que eso también a la gente de pronto le puede desanimar, digo yo, ¿no? O sea, de acompañar un gobierno durante tantos años y después pasan cosas y no tienes un poco cómo defenderte, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador estamos viviendo cosas terribles, terribles, ¿no? O sea, no solo en el tema de violencia, sino de una impunidad que te desarma, o sea, que te la restriegan en la cara, ¿no? O sea, nosotros ahora, y de gente que tampoco es que es dueña de nada, ¿no? Sino estos mercenaritos pseudo periodistas que están ahí, pero que te enfrentan, ¿no? Te llaman y utilizan incluso a las fuerzas policiales para su descaro, ¿no? O sea, como pueblo, digamos, los ecuatorianos nos sentimos en total indefensión. Tú hablabas de un femicidio, ¿no? Que es famoso, que dio la vuelta al mundo, el de esta abogada que es asesinada dentro de la escuela de policía. Y ahora pues todo se está desmontando igual, o sea, se está desmontando, ya nadie sabe nada y su madre está luchando, han sido desprestigiados por un troll center impresionante, incluso atacan al hijo que es un adolescente, es un niño realmente, lo atacan cuando él dice que extraña mucho a su mamá en Twitter, pues han sido unas respuestas brutales. Es de esa gente y no puedes hacer frente a eso nada, ¿no? Ellos están súper blindados. Entonces, sí digo, a veces como que, no digo que uno baje los brazos, pero sí te afecta, ¿no? O sea, te desmoraliza, que creo que es lo que está pasando aquí en el Ecuador, ¿no? La desmovilización que hay es un poco eso, esa desmoralización frente a esta impunidad que te cuento,
recontra descarada, ¿no? O sea, una impunidad total de la gente, imagínate si, si el patrón del señor Lazo, del presidente de este país, el embajador de los Estados Unidos, dice que hay narcogenerales, no hay un narcogeneral preso, no hay un nombre, siguen los mismos en las cúpulas. Entonces, en manos de quién está la seguridad del territorio y la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entre comillas, que sabemos lo que son las fuerzas policiales y el ejército en estos países. Entonces, sí, yo digo, o sea, ¿cómo conectar para forjar una unidad frente a esa unidad que está demostrando la ultraderecha para acabar con nuestras economías, contra los derechos de la gente, contra la vida de la gente? Hay dos elementos que a veces siempre aparecen en juego. Uno es que la gente trata de adaptarse a las circunstancias que vive. Y por el otro lado, hay quienes privilegian sus intereses particulares. Entonces, entre ese poder de adaptación de un pueblo sano, de un pueblo humilde, que trata de De sobrevivir. de sobrevivir construyendo a través del esfuerzo, del trabajo, convencido, porque también nosotros tenemos que, en la batalla ideológica, a nosotros nos hicieron privilegiar más el trabajo que el beneficio que te da el trabajo. Y el trabajo no es una cuestión honorífica. El trabajo es algo que uno utiliza para poder tener acceso al descanso, a los bienes, a una buena comida, a poder tener el disfrute con su familia. Y las generaciones anteriores, por lo menos anteriores a las mías, y en muchos países, yo que conozco algo en nuestra América, está arraigado el hecho de que el sacrificio es como que uno tiene que trabajar porque eso es un mandato divino. No importa si no le pagan, si le pagan, porque esa es la herencia de la esclavitud a la que nos sometieron con la mita, el chanaconasco, y es la concepción del conquistador. Es esa esclavitud de la que vos hablabas. Ajá. Existe la esclavitud asalariada, porque a nosotros nos hacen vivir con salarios miserables, en donde de pronto tengamos lo indispensable, lo mínimo con el sacrificio para poder seguir garantizándole al patrón su subsistencia, sus inversiones, su fuga de capital y todo eso. Y eso es una conducta que es socialmente aceptada, cuando no tendría que ser así, Ajá. cuando no tendría que ser así. Entonces, nosotros privilegiamos el trabajo infantil sobre la educación, es una cosa de loco eso. Claro. Pues es una cultura ya heredada y a la que tenemos que combatir, porque es uno de los derechos que nos quieren arrebatar a través de quitarnos la educación libre, la educación pública, gratuita. Nosotros tenemos derecho a educarnos, tenemos derecho a poder seguir avanzando y obviamente cuando uno más conoce, cuando uno más estudia, cuando uno más puede reflexionar, también tiene mayores elementos para poder exigir sus derechos, que es lo que ha pasado con todos estos movimientos que se han forjado en los últimos años y que han hecho valer sus derechos en función de reconocerse como sujetos políticos y sociales y eso lo tenemos que trasladar al campo del trabajo, que no solamente se tiene que expresar a través de la sindicalización, sino a través de una educación de los trabajadores que tienen que entender de que siendo ciudadanos tienen el derecho de vivir dignamente, tienen el derecho inalienable al acceso al agua, tienen el derecho inalienable a poder comer proteínas, inalienable, y hay que generar conciencia sobre eso. Y hay que luchar para que eso se cumpla, legislativamente, judicialmente, como sea, pero eso se tiene que cumplir. Entonces, vemos de que estas expresiones de lucha a veces están acotadas porque nosotros mismos, el derecho a la comunicación, Así es. el derecho a la libertad de prensa, de poder decir y de poder abrir la conciencia de la gente para que conozca sus derechos y para que luche por él. El derecho a la sindicalización, a la organización política. Ese tipo de cuestiones se
consigue con la lucha, pero hay que tener conciencia de que esto es algo que no corresponde. No estamos infringiendo ninguna norma divina por eso. Nos Así es, corresponde. claro. Preservar el planeta es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Y es un derecho porque vivimos en el planeta y vivimos y respiramos el aire que nos brinda este planeta y lo tenemos que conservar. Entonces, si hay alguien que se molesta porque quiere podar la Amazonía o porque quiere contaminar los ríos, es un problema de él, porque nuestro derecho colectivo está por sobre el derecho individual y eso no lo tenemos incorporado, Mm. porque nos han metido en la cabeza ese paradigma de la autoridad que se arrastra desde la época de las monarquías absolutistas, en donde el rey era elegido por Dios. Se acabó eso. Se Así es. acabó. Eso hoy en día está totalmente allanado. Y creo que forma parte del apéndice que moviliza las luchas, digamos, forma parte de ese motor fundamental que moviliza todas las luchas y que no se va a perder en el tiempo, que va a traspasar generacionalmente, y yo creo que hoy en día con los chicos ya vienen con otro chip, entonces vos los ves cómo se manejan con la tecnología, hoy la comunicación se ha dinamizado y se ha democratizado y manejada con responsabilidad, obviamente, porque vos hablabas de las corporaciones de troles que inventan realidades virtuales y tratan de alejarnos de la realidad concreta. Nosotros dentro de eso también tenemos que dar una batalla y construir los canales para que la gente pueda conocer sus derechos y pueda luchar por ellos. Y Y, esa va a ser la historia de la humanidad, la que venimos arrastrando y claro. la que vamos a tener por Y delante. por eso es que estos medios alternativos hacemos, digamos, ¿no? Hacemos esta lucha, ¿no? Es durísimo romper el cerco mediático, no es fácil, pero estamos, digamos, en esos esfuerzos porque por ahí también es, o sea, no se puede abandonar, ¿no? Digamos, el espacio de la comunicación, justamente por ese No. cerco impuesto de manera brutal. Y claro, la gente tiene dinero, por ejemplo, el troll center del actual presidente del Ecuador, por ejemplo, es de miles, de miles, de miles de seguidores, entre comillas, que tratan de anular todas las cuentas de miles de compañeros, de compañeras que están denunciando cosas que ponen, que además lo demuestran con argumentos, con archivos, es un trabajo del día a día de no abandonar, ¿no? Y ese es un poco, pues, el esfuerzo de los medios alternativos en esta lucha también. Y como tú Yo decías, creo o que sea, también, discúlpame, yo creo que también hay que combinar una cosa con la otra, no quedarnos solamente con la computadora y quedarnos detrás del escritorio, digamos, así y es. detrás del micrófono, sino ir a la gente, ir a discutir las noticias con la gente, ir a comunicar en asambleas, en reuniones. Nuestras posibilidades tienen que extenderse también a la presencia física, porque si no somos, estamos sujetos a esta circunstancia del poder de aquellos, Ujú. como el dueño de Twitter, que vos te comunicas y él te lo quita. Vos decís tu opinión, o el de Facebook, ¿me entendés? Claro. Entonces, hay algo que es inevitable, que es el contacto directo, y tenemos que establecer contacto directo, hacer radios abiertas, en una plaza, en un club, en un lugar a donde vaya gente, darle la participación, tratar de combinar todas las formas de comunicación, porque bueno, es una frase terrible esta de, creo que era de Goebbels, pero eso de que miente, miente, algo queda. Digamos la verdad que algo va a quedar. Ujú. Digamos la verdad que alguien lo va a entender, la va a comprender. Expongamos los derechos, estos derechos colectivos, que la Así gente es. los va a tomar. Confiemos en eso. Confiemos en eso. Es el papel que nos toca jugar y de pronto es también una posibilidad de formar parte de un gran movimiento social que se emparente y que pueda seguir avanzando en esta reflexión colectiva que tenemos que hacer para poder consolidar esos cambios. Si muchos de los cambios en la gobernabilidad no se han podido consolidar es justamente no por falta de líderes, sino por falta de concreción, por falta de poder popular. El poder popular se construye. Ujú. Eh,
tuve la oportunidad la hermosa oportunidad de vivir la Venezuela de Chávez y de ese comienzo y de poder empezar a entender. Ahora que me fui, veo más claras las cosas porque las comparo con las realidades que me toca vivir en el mundo capitalista común y corriente. Y he podido conocer Cuba y he podido conocer, no he conocido Nicaragua todavía, pero los acusan de conservar los derechos de la gente en las peores condiciones. Derechos que nosotros no tenemos aquí en estos países capitalistas, occidentales, occidentalizados y compenetrados por el colonialismo. A ellos los acusan de conservar los derechos de la gente, Ah, de haberlos consagrado. Escuchar, por ejemplo, yo hablo mucho con los compañeros que están allá, que están haciendo asambleas de edificio para elegir el delegado del edificio, que va a hablar con el delegado de la cuadra, con el delegado de la manzana para poder votar y para poder elegir representante y todo eso. Es algo que es impensable acá. ah, Acá en Perú, en en Ecuador, en Ecuador Colombia. no, no existe. ¿Se De hecho, entiende? es Y por eso bueno, que yo te decía esa desconexión un poco que hay, justo a eso iba, ¿no? Está aquí por lo menos, digo yo, no hay una evidencia realmente de construcción de poder popular, sino que todo se ha vuelto, la derecha siempre ha sido así, pero, y tiene además plata para hacerlo siempre frente a elecciones, pero digamos, el progresismo, las izquierdas también se han vuelto una cuestión solo coyuntural frente a elecciones, ¿no? Se contesta, se hacen discursos y todo, pero como tú dices, o sea, por lo menos lo que yo evidencio acá es que siempre es este tema de a través de un micrófono, o sea, marcando la distancia, pero un trabajo de construcción así no hay. Y claro, la pandemia que perjudicó, retrasó, es cierto, ¿no? Pero seguimos un poco sin avanzar en eso. Entonces ahora hay como un tema de sí, lleguemos a las elecciones y luego hablamos, ¿no? Es una frase un poquito famosa aquí de luego hablamos y nunca se habla. Entonces estamos viendo que eso nos está golpeando como frente a forjar una unidad para enfrentar a la derecha, que ahorita pues está destruyendo el Ecuador, o sea, está destrozando el país en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, eh, Oscar, en honor al tiempo que desgraciadamente tenemos otro programa, yo quiero agradecerte y me gustaría seguir conversando, ¿no? Yo creo que sí es cuando quiera, importante cuando quiera. seguir analizando un poco más a fondo esto a mí me gustaría, ojalá tuvieras tiempo para hacer un parte 2 la siguiente Sí, semana, sí, porque es sin ningún problema. importante también ya plantear, a ver, desde la ciudadanía, desde nosotros de a pie, ¿qué hacemos para ir forjando algún tipo de movimiento que pueda ser una respuesta, ¿no? Incluso frente a elecciones, frente a apoyos, también tener una respuesta, ¿no? Frente a las cosas que están pasando, ¿no? Un respaldo incluso a las cosas que se puedan hacer, pese a que tenemos un gobierno como el que tenemos. Todos los gobiernos que excluyan, todos los gobiernos que sean, que impidan el desarrollo o que traten de obstaculizar el desarrollo del movimiento popular, son gobiernos que nos van a perjudicar, Ah, obviamente. Están en contra de nuestros propios intereses, porque nuestros intereses son intereses colectivos, no son intereses particulares. Y tenemos que tratar de impulsar de que la gente se ujú, organice en contra de la violencia, en contra del narcotráfico, se organice para poder garantizar la educación pública, la salud pública, se organice para poder discutir este tipo de cosas. Sería importantísimo, sería genial poder contar con un espacio en donde uno se pudiera reunir con gente y poder hacer este programa en vivo y poder conversar con la gente y poder interactuar, porque en realidad el conocimiento no es para que uno se lo guarde, sino es para así que lo es. comparta. Y nosotros venimos. Imagínate, nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los hitos de la filosofía es Descartes. Y Descartes decía de que los animales eran inanimados, o mejor dicho, que no tenían alma, y los conquistadores decían que los infieles, los nuestroamericanos, los indígenas, los originarios, también, como eran infieles, no tenían alma. Una barbaridad de trastorno. Y se decía que la tierra era plana. El conocimiento liquidó todo eso. Y hoy seguimos avanzando y seguimos, obviamente, procurando tener un mundo mejor, más vivible.
pero ahora no es solamente tenerlo mejor desde el punto de vista tecnológico, industrial, sino tenerlo más vivible para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la población Así y es. con mayor cantidad de acceso a los derechos. Muchas gracias por este tiempo. Gracias Nos a vemos el ti, próximo Oscar. miércoles y si estamos en condiciones, seguimos avanzando sobre esto. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo Entonces, grande. de nuevo, nuestro abrazo solidario, fraterno, por este vacío gigante que deja Eve y pues el próximo miércoles para terminar este tema. Yo te agradezco también tu tiempo, tu disponibilidad siempre para Hoja de Ruta, para Ruta de la Humanidad. Pues Un gustazo. una buena tarde. La audiencia de Hoja de Ruta, muchas Igualmente. gracias por acompañarnos. Sigan con la programación. Inmediatamente una nueva entrevista con César Armando Bermeo, director. Una buena tarde. Nos seguimos viendo en 7 días. Gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? Los de siempre, ya de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.
muy buenos días, muy buenas tardes con todos quienes se unen en este miércoles a un programa más de Ruta de la Humanidad. Estamos retomando un programa con Oscar Rotundo, editor de PIA Internacional, analista político, con el que vamos a retomar el tema de la semana pasada, que hablábamos de mientras la derecha se organiza, la izquierda está o se encuentra dividida. Creo que es súper importante ir profundizando este tema en función de lo que está pasando a nivel regional, a nivel mundial y pues por supuesto local, tanto aquí como en el Ecuador como pues en la Argentina, ¿no? Creo que es súper importante continuar este tema con nuestra audiencia. Les damos la bienvenida. Bienvenido, Oscar, nuevamente. Gracias por tu tiempo para continuar este tema como habíamos quedado la semana pasada y esperamos que pues lo que discutamos, conversemos aquí, ayude, aporte un poco a esa unidad que urge en la izquierda latinoamericana y por qué no decirlo, en la izquierda mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes, creo que ya es allá, Oscar. Sí, exactamente, son la 1:15 de la tarde ya y muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio, a nombre mío, a nombre de los compañeros de Periodismo Internacional Alternativo, PIA Global, y fundamentalmente muy agradecido porque he tenido una vuelta de lo que ha sido el programa anterior y ha tenido una muy buena repercusión. Es un tema este tema de la derecha es un tema que está siendo analizado por varios colegas y al mismo tiempo forma parte de una inquietud eh, preocupante e interesante al mismo tiempo porque para nosotros es un desafío y que nos tiene que llevar a tomar conciencia de la realidad concreta que trasciende este tema electoral en donde se habla de ganadores y perdedores y no se ve, es el árbol que tapa el bosque, no se ve cómo los proyectos políticos en general trascienden los fenómenos tanto electorales como de las otras actividades, digamos, reivindicativas. Si no se le da continuidad al proyecto popular, nosotros perdemos terreno. Y para poder abordar un poco este tema, tuve que referirme o tuve que ir a buscar elementos eh, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en su informe, en su último informe, plantea que estos son tiempos inciertos para vidas inestables que configuran nuestro futuro en un mundo de transformación. Así se llama este informe del PNUD que acaba de ser presentado por Claxo. Les recomiendo a través de la página www.claxo.org en la presentación de la socióloga Karina Betiani en Infoclaxo del 14 de septiembre del 2022, que tiene muchos elementos para ser tenidos en cuenta. Muchos elementos para ser tenidos en cuenta. El Índice de Desarrollo Humano, el IDH, dice que este índice ha empeorado para nosotros en los últimos 2 años. Se habla de un avance de la polarización y la interconexión entre inseguridad y polarización que impacta sobre la solidaridad y la acción colectiva necesaria para combatir la crisis. Esta dispersión de la que nosotros hablamos es una dispersión que obviamente viene también de muchos fenómenos que se están generando en el marco de la desigualdad. Nos explican que las personas que tienen mayor sensación de inseguridad son propensas a caer en el extremismo político y esto afecta la consolidación y el desarrollo de los procesos democráticos. Vemos cómo avanzan estos planteamientos de derecha, vemos cómo avanzan este poder compartido entre los
multimedios de desinformación que generan una realidad virtual, una especulación sobre una realidad supuesta que atentan contra la libertad, la democracia, y en realidad esta política es una política que se viene desarrollando en función no solamente de dividirnos a nosotros, de quitarnos la esperanza de poder resolver colectivamente los problemas, acto fundamentalmente democrático, en nombre de consignas abstractas que cuando los que las llevan adelante tratan de o asumen la responsabilidad de la conducción del Estado, se olvidan de ellas, imponen regímenes de represión y terminan favoreciendo a los sectores económicos de siempre que desde hace 500 años se vienen llevando la vida de la gente por delante. Poco lo que hablábamos en el programa anterior. Esto lo está diciendo el informe del PNUD. Y, obviamente, la apreciación que hace Claxo es bien interesante porque nos aporta un montón de datos que a la hora de la discusión política hay que tener en cuenta. Nosotros no podemos discutir como ellos discuten en base a consignas abstractas, porque la libertad y la esclavitud, nosotros la tenemos que situar, bajar, como se dicen hoy en tiempos futboleros, la pelota a tierra, y ver cómo no hablamos de la esclavitud asalariada a la que nos someten las políticas neoliberales, cómo no hablamos de la desigualdad que condena a millones de personas a la pobreza, a la falta de empleo, a la falta de acceso a la salud. Y ahí la libertad no existe. Ahí la libertad no existe, no se expresa, no tenemos oportunidades de poder transformar nuestros destinos, porque estos señores que se dicen embajadores de la libertad, lo único que hacen es aplicar el yugo, aplicar planes neoliberales, condicionar nuestros accesos a la posibilidad de mejores condiciones de vida, y eso, en función de lo que se viene para el próximo año, es muy complejo porque, por ejemplo, el último informe de la CEPAL dice que se espera una desaceleración del crecimiento de América Latina y el Caribe para el 2023. Dice, América del Sur crecerá 1,2% frente al 3,4% del 2022, o sea, un 2,2% menos. Y si bajamos más la pelota a tierra, esto dice de que se proyecta para fines del 2022 una pobreza situada en el 32,1% de la población, equivalente a 201 millones de personas en la región. 201 millones de personas en condiciones de pobreza y 82 millones, el 13,1%, en situación de pobreza extrema. Fines del 2022. Y nos dicen de que para el 2023 va a haber una desaceleración que va a tener un 2,2% menos de lo que ha sido anteriormente en este año. O sea, una situación preocupante que obviamente, si vamos a hablar de libertad y vamos a hablar de democracia, vamos a ver cuál es la parte de libertad y de democracia. Con justicia social nos corresponde a nosotros, porque acá hay un montón de gente, un montón de empresas que se han enriquecido escandalosamente desde el año 2019 hasta ahora de una manera que inusualmente existía. Estos datos han sido publicados ahora el 24 de noviembre del 2022. Y ustedes los pueden encontrar en la página de la CEPAL, www.cepal.org. Pobreza en América Latina se mantiene en 2022 por encima de la pandemia. Son elementos
que se conjugan con lo que planteábamos antes, ¿no? Esto de que la sensación de inseguridad hace que mucha gente caiga en el extremismo político y que esto afecta a la consolidación democrática. Tenemos que tener en cuenta de que estas consignas que son expulsivas, que son sectarias, que son xenófobas, que son separatistas, que se expresan en función del combate frontal contra lo que ellos mismos han generado a través de la desigualdad, porque la pobreza y la pobreza extrema son hijas de la desigualdad. Y es una desigualdad que viene dándose desde la época de la conquista. Por eso yo hablaba anteriormente, en el programa anterior, de que nosotros somos un continente joven, inequitativo, pero no es producto de la voluntad de los trabajadores y de los profesionales que obviamente se sacrifican constantemente para poder vivir mejor. Es producto de esos grandes grupos económicos que siguen enriqueciéndose, inclusive afectando el medio sistema, el medio ambiente, como ustedes lo pueden percibir con mayor claridad, porque obviamente comparten ese pulmón que es el Amazonas, y todos somos testigos de que esta circunstancia, hoy tenemos en esta ciudad 30 grados de calor a la 1:30 de la tarde, con un pronóstico de 34, más o menos, dentro de 2 horas, forman parte de esa construcción desmedida, desigual, inequitativa de un capitalismo depredador que en vez de funcionar en beneficio de un colectivo, funciona en el beneficio de grupos económicos que siguen imponiéndonos la dictadura del capital. Entonces no hablemos de libertad, no hablen de libertad. Y además, perdón, no se Oscar, llenen la boca con la libertad cuando nos imponen la dictadura del capital. y que ellos además están con este eslogan de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Ese está bastante de moda ahora. Sí, yo creo que muchos migrantes de Europa, de la Europa del siglo XIX, de la que generalmente no se habla. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en la Europa del siglo XVIII o siglo XIX? ¿Qué comparación podemos hacer con el desarrollo que ha tenido el Imperio Azteca o el Imperio Inca con las naciones que surgieron en el marco del desarrollo del capitalismo, para no irnos mucho más allá, en Europa? ¿Cuáles eran las condiciones de vida a finales del siglo XIX de esos migrantes que se vinieron a América corridos por el hambre, corridos por la guerra, por la violencia, Por las a encontrar en nuestra tierra un futuro que no les ofrecía Europa? Porque de esto generalmente no se habla, y parece de que el futuro o el presente no tiene pasado, y que el pasado es algo subjetivo y que cada cual lo puede contar como quiere. Dicen que la historia la escriben los que ganan. Pero también la historia tiene un correlato en el presente y es un trampolín hacia la construcción de ese futuro, y nosotros la tenemos que analizar en profundidad, porque las cosas no son como las han contado, y obviamente nosotros tenemos que ver cuáles son las explicaciones concretas que nos puedan servir como para poder transformar la realidad. Porque esta es una foto, esto que estamos diciendo es una foto modificable hacia el futuro. Si nosotros pensáramos de que esta realidad no se puede modificar, entonces ¿qué sentido tendría la vida? Claro. Ahora, para poder tener acceso a esa, o poder generar esa modificación de la vida, nosotros tenemos que tener conocimiento. Y ese conocimiento no es el conocimiento unipersonal, es un conocimiento colectivo. Por eso, para poder abordar ese conocimiento, necesariamente tenemos que caer en la discusión política, que va a ser una discusión entre diferentes. No va a ser un salmo
rezado por la colectividad. No, es una discusión en donde va a haber diferencias de enfoque, diferencias como las diferencias que existen en la vida, pero a través de la organización nos van a posibilitar transformar la realidad. Ujú. Conocemos para poder tener acceso a esta realidad y transformarla. Así es. Nos niegan la posibilidad de educación, nos niegan la posibilidad del trabajo digno, nos niegan los derechos fundamentales, nos niegan la organización. Hoy en día hay un nivel de dispersión, eso que vos decías, de estos desencuentros que se generan en la izquierda. Ujú. Nosotros no nos tenemos que asustar de las diferencias, al contrario, tenemos que discutir en función de las diferencias. Porque obviamente somos distintos, tenemos realidades distintas y hay realidades que requieren de un tipo de soluciones que se van a dar en un lugar determinado y en otro lugar otro tipo de soluciones, pero en función de lo que pueda llegar a acordar ese colectivo. Por eso, Venezuela, ese constructor de la democracia participativa y protagónica tiene un alcance estratégico al que nosotros tenemos que ir tomando como una herramienta indispensable para la construcción de la democracia popular hacia adelante. Participativa y protagónica. El pueblo es protagonista porque participa y participa de la discusión política. La política es el cemento que une a la sociedad en función de un proyecto colectivo común. El capitalismo, estos señores, los libertarios, la ultraderecha, no nos plantean eso, nos plantean la división, la salida individual. La salida individual. El sálvese quien pueda. Ya no va más esto, ya no va más. Y te cuento cifras. Esta cuestión de la pobreza son millones de personas. Estamos hablando de 201 millones de personas sumergidas en la pobreza. Ujú. ¿Qué salida individual puede hacer que de estas 201 millones de personas puedan tener un futuro próspero? Si no tienen acceso a la salud, porque los índices de pobreza es el alejamiento de todas las posibilidades del acceso a la salud, a la educación, al tener un trabajo digno, acceso a los servicios, porque el capitalismo a vos te sitúa como un cliente, el cliente que tiene plata accede, el cliente que no tiene plata se desaparece, ni siquiera es tenido en cuenta. Yes. Entonces, y estas realidades en Ecuador se viven de una manera, en Argentina se viven de otra. En Uruguay se viven de otra, terrible en Uruguay. Voy a escribir en estos días sobre unas circunstancias que se están dando muy complejas en el Uruguay. En El Salvador, donde vive, donde gobierna este Bukele. personaje transvertido de izquierdista y un aventurero muy similar, yo lo parangono con Zelensky, un hombre que ha quebrado al país detrás de su especulación de la criptomoneda. Muchos países, inclusive Estados Unidos, no lo ha acompañado bajo ningún punto de vista en esto, y hoy las pérdidas que tiene a nivel estratégico El Salvador son inconmensurables. Y Y hay Oscar, muchos perdón que te contenidos. corte ahí, pero además mucha gente aquí lo pone como ejemplo, ¿no? Gente de izquierda que dicen que hay que hacer lo que hace Zelensky, ¿no? Entonces, como tú decías, o sea, si no conocemos, si no conectamos, porque al final el imperio a través de sus medios nos vende este tipo de personajes, ¿no? O sea, también saca su jugo de estos, miren, este progresista, este sí vale la pena, ¿no? Esto sí es progresismo, digamos, o este sí es de la verdadera izquierda porque lo hacen. Y vienen con un discurso, ¿no es cierto? Un discurso de penas de muerte, un discurso que escoge muchas medidas fascistas, si se les puede decir, ¿no? Porque él habla de que no hay que dar de comer a los presos, ¿no? O sea, un montón de cosas que justifican otros discursos, que justifican, por ejemplo, aquí vivimos una inseguridad terrible y la gente empieza a sumarse al discurso este de una pena de muerte o de portar armas, que es el discurso que a ellos les conviene, porque claro, el otro día un compañero nos decía, ¿quién está poniendo los muertos en las crisis carcelarias, no? ¿Quién está no están poniendo las bandas de crimen organizado, le está poniendo la gente que cae porque no puede pagar una hipoteca, porque no pudo pagar las pensiones, porque no pudo pagar
qué sé yo, las multas de tránsito, que debe muchas, ¿no? Es esa gente la que está muriendo, o sea, realmente gente que no entró, digamos, parte del crimen organizado, ¿no? Entonces, o gente que realmente la situación económica se le fue de las manos, se endeudó. La misma pandemia del COVID dejó cuentas altísimas, terribles. Yo sé de muchos casos de gente que recurrió al chulco, ¿no? Al agiotismo, para poder pagar las cuentas de las clínicas porque no había la atención en los hospitales. Y aparte de eso, sus familiares además fallecieron porque fue toda la tragedia completa. Y claro, se hicieron efectivo los cobros y acabaron en la cárcel. Entonces, a esa gente no se le puede acusar de que estuvo planificando, de que estuvo viendo cómo hacía de todo para salvar la vida de su madre, de su padre, de su esposa, de su esposo, no sé, de un hermano. Y en las crisis carcelarias terribles, en las masacres que ha habido aquí en el Ecuador, es de esa gente, ¿no? Y esa es la gente que siempre está poniendo los muertos en la inseguridad, o sea, la gente que no tiene capacidad de defenderse, porque en los barrios altos, pues contratan guardias privados, patrullaje, monitoreo, pero los sectores populares están sufriendo brutalmente, negocios pequeños y todo, a costa de la inseguridad y de la violencia que está dejando obviamente la pobreza, la falta de oportunidades, ¿no? La miseria, como tú bien lo dices. Porque aparte de decir, nosotros aquí decimos cifras, porcentajes y todo, la realidad humana no nos llevaría cuánto contar de caso en caso lo que la gente y la desesperación está viviendo. Y aparte de eso, la afectación de la salud mental que no ha sido tomada en cuenta, Oscar, después de la pandemia, que es una cosa súper grave, porque no solo afectó a quien perdió la empresa, perdió el trabajo, está lleno de deudas, afectó mucho a los jóvenes, afectó mucho a los niños, ¿no? Y ninguna de esas circunstancias en Latinoamérica ni en el resto del mundo se ha tomado en cuenta. No se le ha dado una atención a lo que ha sido para todo el mundo la llegada de una epidemia como esta, de esta pandemia, de este virus, ¿no es cierto? No se le dio un trato a la pandemia, al confinamiento obligatorio, ¿no es cierto? Al romper, al estar aislados todos, al tener que ver, por ejemplo, el entierro de un padre a través de un Zoom, ¿no? A través de una pantalla, no tener ese abrazo, ese consuelo, porque para eso es el velorio, ¿no es cierto? Para poder recibir el consuelo ante la pérdida de un ser querido. Todas esas cosas se van sumando a todo esto que tú estás hablando, ¿no? Que es el tema de no tener acceso a la educación, no tener acceso a la salud, al trabajo digno y a la recreación, que es sumamente importante también para la salud, como estábamos hablando, la salud mental. Todas esas cosas al neoliberalismo, al capitalismo, le valen, como decimos acá, o sea, tres pepinillos, ¿no? No le importa. Pero eso está generando un montón de incremento de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, los suicidios. O sea, realmente lo que está afuera, más allá de hablar de solo de términos económicos, el tema humano, es terrible. O sea, podríamos aquí desmenuzar, como tú dices, de cada país y nos faltarían horas y días para ver la crisis que uno está sintiendo, la agresividad que sienten las personas. ¿Por qué? Porque están desesperadas. Están desesperadas al ver que no mejora nada, que ojalá llegue a la semana, ya ni siquiera es llegar a fin de mes, sino ojalá llegue al fin de semana, ¿no? Y pues frente a estos informes y frente a estas cosas que conversamos aquí, te acelera la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? O sea, de qué vamos a hacer, de qué más nos va a pasar. Yo creo que lo que nos va a pasar es que nos vamos a tener que organizar, que los medios alternativos, los comunicadores, vamos a tener que generar materiales, generar producción que llenen ese espacio que los multimedios no pueden llenar, que tenemos que abordar a la gente, tenemos que acercarnos a la gente y charlar de estas cosas que estamos charlando, porque hay distintas formas de violencia, pero está la violencia explícita que nosotros vemos y que ustedes sufren en el Ecuador y que nosotros vemos constantemente, a través de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico,
pero también está la violencia de la autorrepresión, de la desesperanza, y nosotros no podemos caer en eso. Y tenemos que trabajar en función de que nuestro pueblo no caiga en la desesperanza, bajo ningún punto de vista, porque tenemos todas las posibilidades concretas de poder salir adelante. Lo que necesitamos es ponernos a andar en función, que no es una cosa que comienza ahora, es seguir tomando las banderas que desde hace 500 años se vienen desarrollando y se vienen. Acá hubo resistencia y sigue habiendo resistencia en todas partes. Así es. Por más que no la divulguen, por más que no lo digan, existe. Existe en El Salvador, existe en México, existe, porque en México también están tratando de desestabilizar al gobierno de López Obrador de maneras escandalosas. Ujú. He hecho un artículo hace poco sobre la convención esta que se hizo de la CEPAC en México, donde se juntó toda la ultraderecha continental e internacional, estuvo Lech Walesa, estuvo Steve Bannon, el asesor de Trump, estuvieron un par de representantes estadounidenses, congresistas estadounidenses, estuvo Javier Milei, Bolsonaro, representantes peruanos, me imagino que alguno ecuatoriano que se me pasó también debe haber estado, si es que no andaba Lazo por ahí, y llegaron a plantear cosas inusuales, bueno, insólitas, por ejemplo, que yo recojo en una de las notas, en donde ellos plantean, por ejemplo, que el Grupo de Puebla está tratando de construir, de conformar una Unión Soviética Latinoamericana. Porque además son Y habla bien, de los... bien ignorantes, ¿no? No, y Totalmente. habla de no, pero Claro, o sea, fíjate, son fíjate hábiles, vos a pero qué son nivel, bien, bien ignorantes realmente. fíjate qué nivel de perturbación que tiene Ajá. esta gente, ¿no? Fíjate qué nivel de perturbación que tiene esta gente que plantea, y esto lo plantea Javier Milei, que es un señor bastante negado por el razonamiento lógico, plantea de que estos países socialistas se están tratando de conformar a través de una batalla, una guerra cultural, plantea que están tratando de conformar una Unión Soviética Latinoamericana a través de que va a caer en las expropiaciones, en la toma del gobierno para poder cercenar los derechos de la gente. Una cosa impresentable, ¿no? Una cosa impresentable. Ahora, esta gente habla, es reproducida por los grandes medios y no tienen una respuesta. Ujú. No tiene una respuesta. Decir de que los gobiernos de Chile, de Argentina, de Brasil con Lula y de México eh, son gobiernos socialistas y que están trabajando de la mano del proyecto de Fidel Castro y del Foro de Sao Paulo para conformar esta entente, es un insulto a la inteligencia, una falta de respeto a la militancia y a los sectores populares, y al mismo tiempo una manipulación que demuestra que no tienen política, Ujú. no tienen un proyecto político. Esa es la cuestión que resalta en todo esto. No tienen proyecto político. Y al no tener proyecto político se tornan peligrosos, porque uno vive de espalda a lo que realmente quieren hacer. Entonces, por eso recurren a esa fraseología de la libertad, la democracia, Ujú. pero ¿y eso cómo se come? Se come privatizando, se come achicando el Estado. O sea, vamos a tener mayor libertad y mayor democracia achicando el Estado e incrementando esos 201 millones de personas que viven hoy en la pobreza o que están programadas para el 2023 en la pobreza. Esa es la libertad y esa es la democracia de la que hablan. ¿Cuál es la libertad y la democracia cuando de pronto, y me tengo que referir al caso de Argentina, porque es un caso que tiene aristas dramáticas? El 6 de diciembre se va a conocer el fallo en una de las causas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la época en que era jefa de Estado, la causa de vialidad.
una de las tantas causas, porque creo que es una de las personas en la Argentina que a más causas le han hecho. Y esta es una de ellas en donde la Fiscalía, que ha sido desautorizada, desacreditada y expuesta a nivel nacional e internacional por la barbaridad que ha cometido, ya dio todos sus aportes y sabemos que la justicia va a tomar, los jueces van a tomar una decisión ahora el 6 de diciembre y seguramente, como ella lo expresa, dice voy ante un pelotón de fusilamiento, porque ya está tomada la decisión, la van a condenar, la van a condenar. La van a tratar de proscribir para que no se pueda presentar hipotéticamente en las elecciones del 2023. El partido judicial, este entente no votado por la gente, antidemocrático bajo todo punto de vista, no elegido por la gente, en consonancia con personajes del poder legislativo. Hoy suplantan al partido militar de la época de la dictadura militar en la década del 70. Actúan de facto. Entonces, ¿cómo vos vas a esgrimir democráticamente elementos legales consistentes cuando la decisión por la libre convicción y la sana crítica y la libre convicción de los jueces, ya la decisión está tomada, que es quitar del escenario político a una persona que podría volver a ser presidenta de la República? La decisión ya está tomada. Obviamente en estas decisiones de la que participan estos sectores que se dicen democráticos, que defienden la libertad y la democracia, excluye al pueblo. Acá el pueblo es un convidado de piedra. La justicia es un convidado de piedra. Es un convidado de piedra. Entonces que ellos van a actuar y obviamente después del 6 de diciembre, de acuerdo con el fallo que estamos seguros cuál va a ser, la gente se expresará. La gente se expresará. El diario Clarín, que es uno de los más enconados y fervientes participantes del lawfare y participantes de esta embestida de la ultraderecha, también habla de democracia, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Publicó 12 días después del atentado, que fue el 1 de septiembre, una nota en la que decía: la bala que no salió, refiriéndose al atentado contra la vicepresidenta, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. 12 de septiembre, nota del diario Clarín. La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Que el fallo va a salir el 6 de diciembre, pero parece que Clarín ya tuvo acceso al fallo. Y el fallo va a ser condenatorio. Y eso es democracia. Y frente a eso, como tú dices, lo único que queda es la organización popular. O sea, eso es un hecho innegable, ¿no? Y por eso es que urge lo que decíamos, o sea, la unidad de la izquierda, porque el problema es que uno lo que ve, digamos, es que como que están viendo cuál es más de izquierda que el otro, ¿no? Y las organizaciones se dividen, y claro que ahí también hay un plan. Yo sí creo que siempre está metida gente que busca también esas divisiones, ¿no? Entonces, aparecen, por ejemplo, dentro de las mismas estas organizaciones LGTBI, de los feminismos radicales, o sea, hay gente que atisba la división y no buscar, digamos, lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, sino que se quedan en eso, ¿no? Y son esa gente que a veces tiene un liderazgo, fucha, que es irrefutable y que mucha gente le sigue y todo porque son súper fuertes, pero que tienen una consigna detrás, un financiamiento detrás que no se puede a veces, que después se logra descubrir o que se demora en descubrir, ¿no es cierto? Y que profundizan, digamos, estas divisiones, ¿no? Entonces, el movimiento indígena, por un lado, con cierta gente que está diciendo, no, o sea, incluso atizando un tema de racismo, ¿no? Los pueblos originarios contra los mestizos.
Y por el otro lado tienes también una izquierda súper académica, ¿no? Y que dice, no, o sea, nosotros sabemos lo que hay que hacer, nosotros ya lo hicimos y eso, y no aceptan discusión. Y ahí, en esta gente que se pone ahí, es esa gente que también está siguiendo una consigna y que desgraciadamente no se logra identificar sino luego. Mira lo que pasó aquí con Lenín Moreno, que estuvo de vicepresidente cuánto tiempo. Y como decían, me acuerdo en un programa que yo lo vi a través de Telesur, no me acuerdo, un compañero colombiano, un analista, él decía, ¿no? Lenín Moreno resultó un huevo de la CIA que estaba ahí cocinándose hasta que salió el pollo, ¿no? O sea, hasta que salió con todo lo que fue Lenín Moreno, que toda la tragedia que estamos viviendo es a partir de su consulta, de esta consulta mañosa, que además, ¿no? La izquierda tuvo mucho que ver en esa pérdida de esa consulta porque se confundió a la gente. Yo cuando digo esto me saltan un poco al cuello acá, pero fue así, porque ahora, por ejemplo, Lazo propone una consulta y yo pongo en mis redes sociales, ahora no importa si hay una pregunta que pueda valer la pena o dos preguntas por ahí, porque lo hacen, te ponen 3 preguntitas para decir que por ahí vale la pena, pero te desconcentras de las 8 o de las 10 más que son para dejarte pero sin nada, o sea, de arrasar con lo último de derechos que le han dejado al pueblo. Entonces, yo pongo en mis redes, esta vez es a todo no, y le estás diciendo no, no solo a la consulta, le estás diciendo no a este gobierno de un banquero que ha quebrado el Ecuador. Entonces, cuando fue la consulta de Moreno, hubieron esas preguntas y desgraciadamente se cayó en ese discurso de que podía haber, la 3 puedes votar que sí, la 3, la gente fue y dijo, no, pues o es sí o es no. ¿Por qué? Porque también nos faltaba la educación popular, o sea, esta construcción de poder popular, esto que tú dices, de trabajar mucho más en el territorio, ¿no? Mucha gente que dice que no, que la gente, mira, hay izquierda y hay gente de izquierda que dice que el pueblo es malagradecido. Y yo siempre digo, ¿por qué el pueblo acaba votando por allá? O sea, ¿qué no somos capaces de decir? Fidel Castro decía que los medios siempre van a buscar mentir y que el desafío era cómo nosotros contamos las verdades, ¿no es cierto? Entonces, ese es como un poco el reto como ciudadano, como periodista, como analista y como comunicador, cómo vamos contando más las cosas, ¿no? Y contando, conectando también, porque no podemos contar tampoco desde el escritorio. No podemos contar solo detrás desde el micrófono, ¿no es cierto? O sea, tenemos que involucrarnos. Mira, yo cuento esto un poquito así como anécdota. Yo tuve que hacer un trámite de cambio de línea telefónica y me tocó hacer una cola con la gente. Entonces, aquí hay un asambleísta que es terrible, no, de pronto lo conoces, Fernando Villavicencio, que difama, denuncia, nunca tiene pruebas. Bueno, este tipo yo estoy segura que es un agente de la CIA. Y claro, la gente, con las 7 personas que estaban convencidos de que el tipo era un tipo súper honesto. Entonces, cuando yo empiezo, porque estábamos esperando y no abrían, y les digo, pero si este tipo, miren, era funcionario de Petroecuador y el enojo que tiene es que le reclamaron y no le pagaron los miles se fue con una jubilación, creo, de $350,000, imagínate, por haber sido sindicalista de la petrolera. La gente no lo sabía. Tiene no sé cuántas cuentas que ya se le han demostrado, donde él recibe financiamiento y todo, la gente no sabía. Y acá, por culpa de él, el Ecuador va a tener que pagar, me parece que son 11 millones de dólares a una petrolera, ¿no? Y la gente no lo sabía, porque muchas veces en el discurso, ahora que estamos cerca de las elecciones, nos ponemos también y se ve a los candidatos a decir que van a hacer esto, que van a hacer el otro, que no sé qué, y van visitando los barrios. Pero deberían tener también un tiempo de debate con la gente e informar por qué urge y por qué se tiene que ganar, digamos, las elecciones, ¿no? Porque estamos viviendo esta situación que nos va a tocar pagar a todos los ecuatorianos, porque hay un tipo que está mandando información falsa y haciéndoles ganar juicios a petroleras que han destruido, han contaminado, ¿no? Y han dejado muertos a su paso por la Amazonía, por ejemplo. Entonces, esas cosas, y muchas veces tú ves en redes sociales la discusión en la gente de izquierda, es entre quién es más de izquierda o en descalificarse, ¿no? Que sí, que si pactaron en los dirigentes indígenas, que si los dirigentes indígenas no salieron, que por qué. Entonces estamos como metidos, dejándonos agarrar
dejándonos arrastrar por esas dirigencias, ¿no? Que están, entre comillas, no todos obviamente, o por esos escándalos que a la gente le dispersan y a la gente, como estamos conversando aquí, que está con mucha necesidad frente a todo lo que está pasando, que las está viendo durísimo para poner todo el día el pan en la mesa, dicen, yo no quiero, estoy harta de esta pelea. O sea, estoy harta, el uno se acusa, el otro se acusa y todo, pero no nos sentamos a conversar de lo que realmente, de soluciones, de qué vamos a hacer, porque yo sigo sin llegar a comer a poner por lo menos una comida diaria en mi mesa. Entonces, eso también hace que la gente empiece a decir, y que lo utiliza muy bien la derecha, la política es yo mejor me dedico a trabajar porque yo de los políticos no vivo. Mira lo que empieza a pensar la gente y deja de participar y deja de involucrarse porque no cree en nadie, ¿no? Y yo creo que ese llamado de atención sí es como yo siempre digo, se lo hace desde esta desde la fraternidad, desde el llamado de atención fraterno, no desde el odio, no desde el cuestionamiento por cuestionar, sino de algo que estoy viendo, que yo como ciudadana lo estoy palpando, que la gente no sabe porque nosotros nos estamos quedando en el escándalo, nos estamos quedando en el chisme y no estamos yendo ahí a ver dónde está la gente, lo que está sufriendo la gente y cómo nos cuestionamos también desde quienes tenemos formación profesional y todo, cómo estamos haciendo las cosas solo desde el discurso, ¿no? O sea, solo desde ni siquiera, como yo siempre digo, haberte sentado en una minga popular una vez en tu vida. Mucha gente que habla desde la izquierda y desde que el pueblo malagradecido y no sé qué, ni siquiera ha tenido una experiencia de ese tipo, así, una cosa tan simple de una minga de barrio. Entonces yo creo que ese llamado sí tenemos que hacernos todos los que estamos en este lado, ¿no es cierto?, a la izquierda y estamos sumamente preocupados por lo que se nos viene, por lo que estamos viviendo. Yo te digo mi opinión, el centro de esa hoja de ruta es poner por delante los intereses populares, nuestros intereses colectivos. Romper con ese fraccionamiento significa encontrarnos en esos intereses populares, en esos intereses colectivos. Los intereses colectivos siempre van a tener que estar, si queremos construir sociedad, si queremos construir comunidad, tienen que estar por delante de los intereses particulares o del grupo. Eso es así, eso es la democracia popular, la democracia participativa y protagónica. Los intereses del conjunto. Así se construyó China. No se construyó porque vino Xi Jinping, no. Se construyó porque ellos ponen por delante sus intereses como nación, como sociedad, que los intereses personales o particulares. Y tienen millonarios, y tienen un desarrollo del capitalismo que es el superior en el mundo. Yo lo decía el otro día, Estados Unidos es deudor de China, imagínate, en miles de millones de dólares, no es un chiste, son la punta de lanza del desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Qué digo? No tenemos que ser como los chinos, tenemos que ser comunitarios, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser inclusivos y tenemos que poner por delante los intereses colectivos, los que obviamente vivimos día a día. Porque una de las segmentaciones, uno de los fraccionamientos a los que nos han impuesto con la política eurocentrista que nosotros heredamos, es justamente este fraccionamiento de partidos y este fraccionamiento de izquierdas, derechas, etcétera, etcétera. No, más allá del posicionamiento organizacional. Hay un posicionamiento político, o vos defendés los intereses nacionales, populares, y te pones en función de los intereses colectivos, o estás del otro lado. Digas lo que digas de vos mismo. Así es. Más allá de cómo vos te autodenomines. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es algo elemental como para poder discutir desde la comunidad, desde el barrio, desde la minga, desde el lugar más pequeño a la colectividad. Y nuestros representantes tienen que ser justamente expresión de eso. Porque esta no es, hay que quitarse esa abstracción
de que acá asume el más inteligente, el que es el doctor porque ha tenido acceso a una universidad. Los mayores ladrones de la historia en las políticas neoliberales eran doctores, eran gente muy preparada, que ahí están, nos arruinaron a todos. Así es. Hay que rescatar el conocimiento del hombre común, que vivencia una realidad, que nos denuncia todos los días cuál es el marco de injusticia y a través de la política solucionarlo. Acá la desigualdad se resuelve con decisiones políticas, en función de que esos intereses colectivos estén por sobre los intereses particulares o de grupos, de las transnacionales, de las petroleras o de algún agroproductor, exportador que le importa nada el mercado interno. Le importa nada que haya leche o no haya leche en su propio país, que los chicos en las escuelas puedan o no tener leche para comer, que coman proteínas o no coman proteínas, que haya un médico a disposición como para poder atender cualquier tipo de caso. El COVID-19 lo ha demostrado perfectamente. En donde había contención por parte del Estado en salud pública, las posibilidades de vacunarse y de poder salir adelante fueron fueron óptimas en función de las necesidades populares que en los lugares en donde estaba todo privatizado y aparte de eso, la gente no tenía acceso al derecho a la salud, Entonces, y hay una cosa que hay que tener en cuenta, y no quiero ser agorero, el COVID no se terminó. Así es. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nos tenemos que organizar, ser solidarios, empujar a nuestros gobiernos a que el Estado, al que el sistema de salud esté en óptimas condiciones para poder afrontar otro percance que se puede llegar a dar a través del SARCO. Así es. Esto no se terminó. Y hay que tener en cuenta, no puede ser ese desbalance entre a mayor cantidad de pobres, menor cantidad de súper ricos. Con eso hay que terminar. Pero esto no solamente, esto no lo plantean los países socialistas, lo están planteando muchos países capitalistas, que se ven con el agua al cuello. Europa va a un choque de trenes impresionante ahora en invierno. ¿Qué va a seguir? ¿Manteniendo una banda de holgazanes especuladores mientras su gente se muere de hambre? Se muere de frío, de enfermedades, sin tener un aparato de salud que le responda. Así es. Ahí están las consecuencias: huelgas, movilizaciones, protestas, que se acabe la guerra, que se levanten las sanciones contra Rusia, sanciones especulativas en función de un negocio que están haciendo unos pocos con la venta de armas y de tecnología a un país totalmente arruinado. Ya es un estado fallido Ucrania. Lo destruyeron. No existe ni va a existir porque está tan endeudado que muchos de los que hablan superficialmente de la guerra no se dan cuenta la situación a la que va a arrastrar esta crisis mundial, fundamentalmente generada en una parte de Europa y que se va a extender a todo el continente. Así es, así es. Entonces, yo creo que ya de tiempo andamos por el aire. Justos. No, bueno, yo invitarlos para que sigamos este debate en algún momento, que sigan nuestra página, en donde estamos publicando constantemente estas temáticas, y a los comunicadores, a los compañeros que sigan produciendo, que sigan desarrollando materiales educativos, aleccionadores, esclarecedores ante la infamia de los grandes multimedios de comunicación, que viven mintiendo y que no se hacen responsables absolutamente de nada de lo que dicen, porque como las redes sociales y la velocidad de la información es tan grande, lo que vos dijiste ayer, mañana no lo vas a corregir. Acá la rectificación no existe en este sentido. Pero nosotros tenemos que buscar los canales. Y, repito, tenemos que ir a la gente, tenemos que tratar de tomar contacto y hablar con ellos y tratar de entre todos conformar esta construcción de
una estrategia desde los intereses colectivos para poder acceder a la gobernabilidad y que eso se pueda cumplir. Y no se va a cumplir si no existe un control consciente por parte de la población de su propio destino. La gente tiene que ser responsable del destino de su país y de su propio desarrollo. Ujú. No lo puede poner en manos de ningún representante X por más que haya ganado 50.000 premios. La única verdad es la realidad, decía Perón, y es así de concreto. Y esa realidad la tenemos que manejar nosotros, los pueblos. No la pueden manejar a gente que, bueno, hemos conocido casos de gente que ha sido presidente y vivía en el exterior. Ujú. eh, No, y ¿Para qué además, vamos a repetir, yo no? creo que es súper importante este involucramiento de la gente porque, como tú dices, Oscar, si no participamos, estamos dejando siempre que alguien decida. Y al final, yo siempre pienso que el ser humano es así, ¿no? Desgraciadamente tenemos como esa debilidad que cuando hay mucho poder, pues es fácil que te corrompan. Entonces creo que ese acompañamiento también en lo colectivo, en las decisiones, en el respaldo en la agenda, ¿no es cierto?, de poner la agenda nacional, la agenda popular por encima, con un acompañamiento, con un equipo de conducción, siempre va a ser mucho mejor que una persona a la que después se le trata como una especie de mesías, ¿no? Yo creo, porque cuando esa persona se equivoca, también todo el mundo le lanza las piedras y y la derecha se aprovecha y dicen, pero miren, o sea, pero ustedes le amaban, le adoraban, era su salvador y esto es un tema de aprender, es un tema de equivocarnos porque nadie es perfecto y obviamente se pueden cometer errores, pero un equipo, el conjunto de la gente, una sociedad empujando para adelante, corrigiendo, cuestionando y formando una unidad cuando la derecha arremete, cuando la derecha se echa, es muy distinto y es mucho más, yo creo que en términos de resultados para buscar ese vivir bien que todos anhelamos, este tema de ser más colectivos, ¿no? O sea, no de creer que hay un par de iluminados o un iluminado que va a poder salvar las cosas, porque incluso ese al que se le podría decir el iluminado, necesita apoyo, necesita un apoyo popular. Miren, ustedes ahora tienen a Cristina, ¿no es cierto? Que yo la admiro muchísimo porque haberse fajado lo que se ha fajado en la Argentina, ahí, sin irse, porque ella hubiera podido irse y evitar tanto problema para su salud, su familia, sus hijos, yo qué sé, pero se la está fajando y posiblemente, como tú dices, la condenen, pero está ahí. Y yo creo que eso hace que la gente se movilice, ¿no? Y creo que lo que se necesita es justamente un colectivo gigante que movilice y que no permitan, ¿no es cierto?, que a Cristina le maltraten más de lo que le han maltratado, más de lo que le han vilipendiado y la han difamado local e internacionalmente, ¿no? Pero eso pasa con muchos compañeros que están pasando esas cosas afuera y que como tú decías, a veces no hay también respuestas más radicales frente a lo que está pasando, ¿no? Yo creo que eso también le falta a la izquierda latinoamericana, ser más contundentes también con lo que se hace, ¿no? A veces tú ponías el ejemplo de China, ¿no? A veces China ha hecho cosas súper radicales, pero en función de un colectivo, en función de su nación. Porque también, o sea, esto de estar así, como yo siempre digo, ¿no? Súper democráticos para afuera y para adentro nos falta un montón de democracia. Entonces, la democracia también es esto, ¿no? Es jugarte también, o sea, nosotros también tenemos derecho a ser contundentes, nosotros tenemos derecho a nuestra propia radicalidad y a defender, pues, lo que estamos queriendo construir, que es ese otro mundo posible donde todos podamos vivir con dignidad. Sí, eso es así, eso es así. Bueno, te agradezco mucho el espacio. Una última reflexión. Eh, Pase lo que pase, pase lo que pase. Cristina se presente o no se presente, etcétera, etcétera. El pueblo siempre va a dar respuesta, siempre va a dar respuesta. Y siempre va a tratar de construir, y es nuestro anhelo y nuestra obsesión concreta, poder construir un proyecto nacional popular que sea representativo de esta colectividad y que sea representativo de nuestros intereses. Que no se equivoque la derecha pensando de que esto depende de una persona, Ujú, porque no es así. así es. Ahí está Cuba, Fidel ya no está,
No está Raúl, pero están los revolucionarios defendiendo un proyecto colectivo por sobre las agresiones del imperialismo. Ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela, ahí están los países sancionados, agredidos, como Rusia, que siguen construyendo en función de un proyecto colectivo mucho mayor que se expresa en la multipolaridad. Y nosotros, como humanidad, vamos para allá, no vamos para otro lado, que no se equivoquen, que este no es el siglo XIX. Y ir para allá implica tomar cada vez más conciencia, ser cada vez más solidario y terminar con todos los flagelos heredados, como se terminó con tantos en la historia de la humanidad. Quiero agradecerte nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Yo creo que nos vamos a seguir. Creo que son súper importantes estos análisis que logramos hacer aquí contigo para la audiencia, para la gente que se vaya involucrando, que como tú dices, no se desanimen, que esto sabíamos que no iba a ser fácil, pero es un camino que hay que hacerlo que por nosotros, porque no es solo por los que vienen atrás, por nosotros, que no estamos todavía como para colgar los tenis, como decimos por ahí. Entonces, por nosotros, por los que están aquí cerca y por los que sí vienen detrás, ¿no? Hay que seguir peleando y confiar en que estas luchas colectivas siempre dan los frutos. Yo te agradezco mucho y quisiera también decirte, Oscar, que nosotros en la página web quisiéramos compartir en la página de Hoja de Ruta, pues las cosas que tú nos cuentas aquí también para que la gente la vea. Claro, por interno, por pues nos supuesto. ponemos en contacto para seguir difundiendo todos estos artículos súper importantes y que lleguen a más gente, y agradecerte. De eso se trata, de eso se trata. Perfecto, así que Así un que abrazo muchísimas grande. gracias y muy buen trabajo. Y Hasta que luego. sigan en el Mundial. Un abrazo grande. Hasta luego. La pasión no se pierde No así se nomás. pierde, no. Un abrazo grande, una Abrazo, muy hasta luego. linda tarde para todos. Gracias por estar con nosotros en Ruta de la Humanidad. No se desconecten de Hoja de Ruta Radio, que sigue con más entrevistas. Muchas gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y, lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.